Muy bien, hermanos. Bienvenidos todos, bienvenidos hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Vamos a empezar nuestro tiempo en esta enseñanza que hemos titulado El poder de Dios en mí. Aquí déjenme compartir la pantalla para poder ver el material, que aquí lo tengo. Eh, Estamos estudiando ¿dónde está el otro? Estamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo. Ahí está, el poder de Dios en mí, un estudio de la misión y la obra del Espíritu Santo. Y hemos ido avanzando para llegar al punto de hablar de los dones, los regalos que nos da Dios a través de el Espíritu del Señor en nosotros. Ahí es tan lindo saber que el Señor nos ha dado poder para vencer, poder para ah, adorar a Dios y traerle gloria en nuestra vida, ¿no? Es el poder de Dios en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo. Y hemos hablado de cómo se ve esa manifestación, ¿no? Y hoy dijimos que poco a poco vamos a ir hablando de los dones, ¿verdad? Y hay cuatro maneras, hay cuatro palabras que el Nuevo Testamento usa para describir la palabra don. Ya nosotros no usamos esa palabra muy comúnmente, nomás usamos la palabra regalo. Por ejemplo, nadie dice, en Navidad me dieron unos dones, no, uno dice, me dieron un regalo, ¿no? Y vamos a usar esa palabra más común que es el regalo para hablar de los dones del Espíritu. Son regalos que Dios nos da. Así que esas cuatro palabras responden a esta pregunta. Si nos preguntaran qué es un don o un regalo espiritual, ¿qué es un regalo espiritual? Los dones, los regalos de Dios. Bueno, se pueden explicar con estas cuatro palabras. En todos los versículos donde se usa la palabra don, puede ser una de estas cuatro cosas o la respuesta puede incluir una de estas palabras. Si usted puede decir, bueno, un don, un regalo de Dios es esto y el otro. Cuatro eh, palabras griegas que se usa para hablar del regalo. La primera, y ya la hemos visto, es el regalo inicial. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, esa palabra que se usa, ese regalo, es la palabra dorea. La semana pasada me equivoqué y usé otra palabra, pero esta es la correcta, dorea. En griego, el regalo inicial es como que es el primer regalo. El primer don es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que viene como un sello, un regalo, una garantía de la presencia de Jesús en nuestra vida para ser salvos. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice las Escrituras. Tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, un espíritu de vida, un espíritu de verdad, el Espíritu de Dios en nosotros, el primer regalo. Ese es el don, el dorea, el regalo inicial. La segunda vez que se usa la palabra don o regalo, acuérdense que son traducciones. Cuando tradujeron al español, en ese tiempo se usaba la palabra don. Entonces vino el don del Espíritu Santo, vino el don de los líderes, los maestros, los pastores, los apóstoles, los profetas, esos regalos, ¿verdad? Pero ahora, como digo, es más popular hablar de regalos, ¿no? El segundo regalo es la palabra doma, que quiere decir lo que se ha dado. Es un regalo que se ha dado y es en referencia a los hombres dotados dentro de la iglesia, cuando en referencia a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y maestros. Así se traduce en español. En inglés va junto pastor maestro, o sea que tienen la habilidad de enseñar, pastores que enseñan. Es un regalo, tener esa habilidad,
ese regalo de poder comunicar la palabra de Dios a los oyentes, ¿no? Esa es la palabra doma, el don de personas que están preparadas por Dios, que tienen algo, han sido escogidos para poder comunicar el mensaje y la voluntad de Dios. Ese es el doma, lo que se ha dado. Y la tercera palabra, vamos a estudiarlo esto con más calma cada uno. Hoy vamos a enfocarnos en el regalo inicial y ver una comparación, un contraste entre el fruto del Espíritu y el regalo o los regalos que da el Espíritu, los dones del Espíritu. Esto antes de entrar ya de lleno a hablar de cuántos regalos hay, cuántos dones. Hay una, eh, no discusión, pero como que hay unas personas, unos líderes, unos maestros que dicen que pueden ser tantos dones, hay otros que dicen no, son tantos, dependiendo cómo se interpretan las escrituras, pero eh, son como 28 regalos, 28 dones que Dios ha impartido. Hay unos que dicen que pueden ser hasta 30 si se usa los regalos, los dones que se mencionan en el Antiguo Testamento, como el de la música y el de tener la habilidad de hacer cosas, así como el Señor dio las habilidades como para construir el tabernáculo, para eh, mm, obrar en metales, en costura y cosas así. Hay unos que dicen, no, esos no se va a contar, no nos vamos a contar los del Nuevo Testamento, pero son muchos, muchos regalos, muchos dones, ¿verdad? Y ya hemos hablado del primero, ¿no? Cuando recién viene el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo es algo que necesitamos para poder ser hechos hijos de Dios, para poder entrar a su familia, ¿no? Tener la presencia de Jesús en nosotros, su Espíritu Santo. Así que hay mucho que estudiar acerca de esto. A veces tenemos un enfoque limitado y mucha gente, dependiendo de la denominación, se enfoca en un solo don y dale, dale, dale con el mismo don. Pero hay tantos que no, a veces ni siquiera identificamos que es un regalo que Dios nos ha dado y ni se lo usa porque no se sabe qué regalo nos ha dado Dios, qué don tenemos. Así que la tercera palabra que se usa en el Nuevo Testamento para don, para el regalo de Dios. Ya tenemos Dorea, ya tenemos Doma, que es hombres especiales que Dios dio para la enseñanza. Y la tercera palabra es la palabra merismos. Esta palabra es un poquito difícil de explicar, entender el significado porque hace énfasis en obras milagrosas y lo que merismos quiere decir es hacer una división. Cuando Dios habla, voy a dar un regalo que va a separar, es la idea, va a causar que se vea que yo estoy obrando, o sea, no es como lo mismo que todos los demás, es algo que separa el entendimiento de que Dios fue el que se manifestó. O sea, no es algo común, como decir todos pueden hacerlo, es algo que va a separar claramente de que pueda la persona entender de que Dios obró, hubo una obra milagrosa, hubo una manifestación de Dios. Por eso está la palabra dividir o separar, porque no va a encajar con toda la multitud, sino que va a ser alguien respaldado con la autoridad de Dios. O sea, se va a ver ese poder de Dios manifestar en el evento y lo vamos a explicar más adelante. Así, pero merismo significa dividir y separar, pero no está hablando en el aspecto negativo de que hay problemas o hay discusión y por eso se están dividiendo y hay separación. No, es en el aspecto positivo de decir, se hace una distinción. Dios divide acá estos
no son míos, estos sí son míos, estos los respaldo con la manifestación de una obra milagrosa. La cuarta palabra que se usa para regalo o don en el Nuevo Testamento es la palabra carisma. Y ahí es donde, de ahí sale la palabra, por ejemplo, carismático, los dones carismáticos, ¿no? El carisma es el regalo que habla de habilidades especiales, regalos especiales como que se desarrollan dentro de la iglesia, ¿verdad? Así que tenemos esas cuatro palabras que definen diferentes regalos. El regalo inicial, el regalo de hombres dotados para la enseñanza, el regalo de la manifestación de la presencia de Dios a hacer cosas que respaldan el mensaje, que hay obras milagrosas, sanidades, como una manifestación de la autoridad de Dios obrando a través de sus siervos, ¿no? Y el carisma, que es a donde más enfoque hay de los regalos este, dados a la iglesia, ¿no? El orden de estas cuatro palabras es importante porque revela el progreso de los regalos que Dios ha dado, ¿no? Hay mucha discusión si hablando del Doma, por ejemplo, la institución de apóstoles, profetas, pastores, maestros, si es algo que continúa o si es algo que se acabó. Y el orden, vamos a ir viendo cómo Dios manifiesta estos regalos a través de la historia y a través de la vida de la iglesia, ¿no? Como desde que el Señor la instituyó hasta el corriente, ¿no? Hay un progreso, sí es importante estudiarlo en ese orden, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar ya hemos hablado del regalo inicial, el Dorea, el don de recibir el Espíritu Santo. Y tenemos que tener presente esto que dice la palabra en 1 Corintios 12, 11 y versículo 18. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Todos, el Dorea, el regalo inicial, el Doma, la institución de hombres maestros, las obras milagrosas, las habilidades especiales, todo esto lo hace el Espíritu. No lo hace uno, sino la presencia de Dios, ¿verdad? A través en el creyente, a través de las edades. Ahora, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante eso. El Espíritu de Dios da estos regalos como Él quiere. A unos le va a dar de unos, a otros le va a dar de otros. No es bíblico hablar de que en una iglesia todos tienen el mismo don, porque lo procuran, como decir, yo quiero este don específico, sino que el Espíritu Santo va a repartir como Él quiere. Habla de una independencia, no, no, no es como él es autónomo, no, él decide, no, no, no depende de nuestra insistencia o presión, no, yo quiero o demanda, ¿no? Hay personas que piensan que es algo que se tiene que reclamar, yo quiero este regalo. No funciona, si uno demanda un regalo, ya no es un regalo, ¿verdad? Es algo prácticamente forzado, ¿no? La idea de un regalo es que se da sin que uno se merezca. Ahí está la gracia de Dios. Por eso la palabra gracia se conecta con el regalo. Se le define como un regalo que uno no se merece, ¿verdad? La gracia. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, y Él es el que hace todo. O sea, no es algo que uno lo logra por sus méritos o por su esfuerzo. No, no, no es algo que viene de Dios y es solamente de Él para su gloria.
Dice, más ahora, el versículo 18, estamos en 1 Corintios 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, también como Él quiso, ¿verdad? Sería un fenómeno ver, por ejemplo, una nariz grandísima caminando solita o rodándose una nariz o unos ojos solitos en la calle o tal vez una lengua caminando. No, el cuerpo está compuesto de muchos miembros, ¿verdad? Y estamos formados de una manera entretejidos, ¿verdad? No puede una oreja decirle a la boca, yo me encargo, yo voy a hablar. No, ni la boca decir, oh, yo voy a caminar. Cada cual cumple una función específica que beneficia al cuerpo, ¿verdad? No, esa es la idea del don, es la edificación del cuerpo, ¿no? El ministrarse unos a otros es parte de ese regalo, pero el Señor es el que ubica a cada miembro donde Él quiere, ¿no? Sea la mano, ¿verdad? Tiene su función, los pies tienen su función y así, ¿no? Ya vimos la semana pasada que la autoridad, el que guía, la cabeza es Jesús, ¿no? Él es eh, el que manda, él tiene la autoridad, él es el que quiere, ¿no? Dios es el que distribuye y Dios es el que, aquí dice, ubica donde Él quiere, ¿no? Así que ninguna de estas palabras, hablando de las cuatro palabras que hablan del regalo, ninguna de ellas hace referencia a algo que con lo que hayamos nacido o podamos adquirir por algún mérito o esfuerzo. Esto es muy importante, pareciera algo eh, lógico, ¿no? Es un regalo, viene de Dios, no tiene nada que ver conmigo, pero es importante hacer esa aclaración porque ninguna de esas cuatro palabras indica o hace referencia a, a una habilidad o algo que uno siempre ha tenido, pero de alguna manera desarrolló más cuando uno ya era más maduro espiritualmente. No, es algo que no es algo con lo que uno nace, no es algo como un talento o una habilidad que uno desarrolla por practicar, ¿verdad? Y, muchos de ustedes saben, hace unos meses empecé a practicar guitarra. Dije, quiero aprender guitarra, es más fácil cargar que un keyboard o no todos los lugares tienen piano. Así que dije, bueno, voy a tratar y bueno, es difícil porque hay que practicar, duelen los dedos, pero ya cuando uno va practicando como que empieza a agarrar más habilidad, ¿no? Eso no es un don, ese es un esfuerzo que uno hace, una dedicación, separa tiempo para practicar, se entrega a- a ese talento, ¿no? Y a veces hay confusión en la mente de los creyentes, pensamos que un don es algo que tenemos que practicar para pulir, ¿verdad? Y para desarrollar. El don no lo traemos desde el nacimiento, es algo que viene con la presencia del Espíritu Santo. En el momento que uno nace de nuevo, el Señor decide qué nos da y dónde nos ubica en el cuerpo, ¿no? En qué parte nos va a usar para su gloria, para la gloria de Jesús, ¿no? Así que importante eso, porque hay hermanos que piensan, ¿no? Tengo que ayunar para que Dios me dé este don, o tengo que orar para que Dios me dé este don, o tengo que eh, leer más la Biblia, servir a Dios para tratar de desarrollar este don. Pero no, el regalo es un regalo que va a venir de parte de Dios cuando Él quiera y como Él quiera, ¿verdad? Así que vamos a enfocarnos un poquito más en de dónde se usa la palabra Dorea, que es el regalo inicial de la presencia del Espíritu Santo cuando uno viene a Jesús, ¿no? En fe, a verlo a Él como el único Salvador y tiene esa fe que salva, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre una fe temporal, una fe intelectual. El conocimiento no es lo mismo que fe.
Y es algo tan importante de distinguir. Hay mucha gente que dice, yo ya sé la historia de la muerte de Jesús, su resurrección, yo ya sé que Jesús es el único Salvador, pero eso es un conocimiento que está aquí en la cabeza, ¿no? Mental, intelectual, pero hay gran diferencia entre conocimiento y fe. La fe es la dependencia en la práctica, no solamente en la teoría, ¿verdad? En la práctica de responder y decir, eh, eh, dependo de ese sacrificio todos los días. Si me muero hoy, yo sé que me voy al cielo porque he puesto mi fe en Jesús, el único Salvador. Él pagó mi deuda, Él sufrió, Él resucitó, Él me garantiza la victoria porque Él es perfecto. Él no falla, yo fallo. Entender que ¿cuál es el requisito para estar en el cielo? Si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es el requisito para ir y estar en el cielo? La palabra nos dice que en el cielo solo entra lo perfecto o está la perfección. Ese es el requisito, ser perfecto. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos pecado, dice las escrituras. No hay justo ni uno. Aunque sea un solo pecado, a ese punto lo ponen, si solamente hubiésemos cometido un solo pecado, ya no somos perfectos, hemos sido contaminados, hemos sido eh, destituidos, dice la palabra, como hechos a un lado, sacados de la gloria de Dios. Entonces, es importante tener esa fe de que Jesús fue el perfecto. Él vivió una vida perfecta, es perfecto y por eso la muerte no lo pudo detener, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Nosotros morimos porque pecamos. Entonces, entender que Él es perfecto, vivió, satisfizo las demandas de Dios Padre, de la justicia, de la rectitud, de nunca pecó en palabra, en acción, en pensamiento. Y yo confío en ese Salvador que está intercediendo por mí. El perfecto, con su sangre, él derrama su sangre que era necesario, que alguien perfecto, un corderito perfecto, sin mancha ni arruga, me represente, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ok, yo alcanzo la perfección porque tengo al perfecto, la presencia de Jesús, de su Espíritu Santo, Él me está cubriendo, ¿verdad? Él dependo de su perfección para que cuando ya sea que muera o sea que el Señor venga, vea a su Hijo en mí, la presencia del Espíritu Santo, ese regalo inicial, entonces tengo acceso a la entrada de Dios porque Él es perfecto. Estoy confiando, dependo de eso. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la dependencia. Mucha gente se le pregunta, ¿tú estás seguro que te vas a ir al cielo? Mucha gente dice, no, no estoy seguro porque no sé si voy a fallar mañana, no sé si cuando el Señor venga esté haciendo algo bueno o algo malo. Están dependiendo de sus obras, están dependiendo de su actuación, que no es perfecta y que de por sí ya no obtenemos entrada por nuestra actuación. Entonces, ahí entra el entendimiento de la fe que salva, la dependencia solo en Jesús, no en teoría, porque todo el mundo casi dice creer en Jesús, que es Salvador, que sí, pero en práctica confía en ir a la iglesia, confía en ser buena persona, confía en sí mismo o confía en otras personas también. Entonces, esa es la diferencia. Pero aquí vemos el que entiende y pone su fe solo en Jesús, recibe el regalo inicial, el don, el dorea, la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver. Hechos 2:38 lo explica. Pedro, el apóstol, había predicado a, a los judíos, él estaba predicando a los judíos y les dice que ellos rechazaron a Jesús, que lo crucificaron y le dice, arrepentíos, cambien de mente, ya no crean que es por sus prácticas de guardar la ley, de que pueden, porque son israelitas, que van a llegar a la gloria por sus esfuerzos. Cambien de mente, arrepiéntanse y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el dorea del Espíritu Santo. El primer regalo, el primer don, la presencia del Espíritu Santo. Noten que el contexto le está hablando a judíos que entienden el concepto de Dios Padre, que entendían el concepto de la palabra de Dios, de Jehová. Dice, tienen que aceptar que Jehová mandó a su Hijo, que Dios se encarnó. Bautícense, reconozcan públicamente que están confiando en Jesús. Era algo que era difícil para un judío. Y pedirle que no confíe en sus obras de sacrificios, de prácticas religiosas, ritos y tradiciones humanas. No confíes en eso, confía solo en Jesús. Y cuando hagas esto, vas a recibir el regalo del Espíritu Santo. Como le estaba hablando a judíos, el enfoque por eso es creer en Jesús, pero ahí vemos la dinámica de la divinidad, ¿no? Están ahí, se habla de Jesús, el Salvador, se habla de la presencia del Espíritu Santo como un regalo, ¿verdad? A arrepentirse ante Dios, ¿verdad? Están ahí actuando las personas de la Trinidad, ¿no? Pero ahí está bien clarito hablar del don de la presencia del Espíritu Santo cuando se confiesa y se recibe ese regalo, esa gracia de fe solo en Jesús para salvación. Acá es el mismo evento, pero explicado un poquito eh, más. Pedro en Hechos 10, 40 y 47, acuérdense que el Evangelio primero empieza en Jerusalén con los judíos, ¿verdad? Está siendo expandido, se va a predicar el Evangelio para los gentiles, los que no somos judíos, ¿verdad? Se va para eh, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Dice, explicando Pedro este evento, dice, a este levantó Dios al tercer día, está hablando de Jesús, resucitó. Es el fundamento de nuestra fe, es la resurrección, ¿verdad? Con que comprueba que Jesús era Dios, porque era perfecto, no tenía pecado, la muerte no lo puede contener, ¿verdad? Le está explicando ahora ya no a judíos, pero empieza a hablarle a los gentiles, ¿verdad? Es algo que era totalmente extraño para la mente judía de que Dios extienda su salvación a los que no éramos pueblo, a los que no teníamos a Dios en mente, ¿no? Que por muchas razones tenían otros dioses, ¿verdad? Otras religiones, ¿verdad? Y le está explicando, Jesús resucita, dice, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, Pedro está diciendo, yo lo vi, yo hablé con Él, comí con Él, conversé con Él resucitó, Él vive, Jesús no quedó muerto, ¿verdad? Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, ¿no? La supremacía de Jesús. Pedro está diciendo, Jesús nos ordenó que predicásemos de Él, que anunciemos a todos lo que Él es, quién Él es Rey de Reyes, va a venir a juzgar, Él es la autoridad suprema, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Está Pedro explicando todo esto. Dice, de este don, versículo 43, estamos en Hechos 10, 43, dice, de este regalo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿no? Habla de que todas las escrituras respaldan este mensaje anunciado desde la antigüedad, ¿no? Dios, a través de Jesús, nos salva, paga nuestra deuda de pecados, nos limpia, nos perdona, toda la obra salvadora, ¿no? Nos
emblanquece, ¿verdad? Nos da su perfección, hay un intercambio, ¿no? Él toma nuestros pecados para clavarlos en la cruz y Él nos da de su santidad, de su perfección, para que, no que seamos perfectos ahorita, pero ante Dios es un término legal, ¿no? Hemos sido exonerados, como declarados inocentes por la gracia de Dios. Entonces, se recibe el perdón de pecados por su nombre y eso nos anuncia las escrituras, dice Pedro, y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, empieza a haber una conversión, la gente empieza a creer en Jesús por el mensaje que se está dando, se está explicando el Evangelio, ¿no? Es un regalo por gracia y dicen que la gente empezó a recibir ese Dorea, el primer regalo inicial, el don, el primer regalo, la presencia del Espíritu Santo. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el dorea del Espíritu Santo. Noten cómo va progresando el expandimiento de la iglesia. Empieza con Jerusalén, los judíos, los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Todos judíos. Y ellos reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empiezan a predicar la palabra a otros judíos que venían de otros lados con otros idiomas, ¿verdad? Pero eran judíos. De todas maneras, se mantenía todavía dentro de ese círculo, judíos. Pero con Pedro van unos creyentes judíos a predicarle o a escuchar a Pedro predicar a los que no eran judíos y notan que también ellos empiezan a recibir el Dorea, la presencia, el regalo, el don del Espíritu Santo, que es el que nos trae vida nueva, ¿no? El que nos hace renacer y ser parte de la familia de Dios. El regalo prácticamente de la salvación incluye eso, porque sin la presencia de Jesús en nosotros, no podemos vencer el pecado, no podemos caminar en la luz de su guianza. Seríamos nomás personas religiosas como siempre tratando de alcanzar la salvación. Pero en el momento que uno entiende la presencia de Dios, hace la diferencia entre la vida y la muerte espiritualmente hablando. Entonces se sorprenden, no pueden creer. Dios está alcanzando a los que no son judíos también. Les da este regalo, no solamente a nosotros, sino que Él viene a tomar posesión de sus vidas, de sus cuerpos, ¿verdad? De su mente, de su corazón, para hacerlos nuevos, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? Estaban atónitos, dicen, ¿no? Con la boca abierta. No pueden creer que también Dios nos incluya a nosotros los que no éramos o no somos judíos. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Esa palabra es la palabra glosa en el griego, que habla de un idioma, una lengua, un dialecto. Los oían, empezaron ellos a hablar en otros idiomas. No solamente el hebreo, porque acuérdense que, o el griego en este caso, que era eh, el idioma general común de los que vivían en ese entonces, ¿no? El idioma universal. Entonces, están extrañados de que eh, reciben el Espíritu Santo y hablan de las maravillas de Dios en sus propios idiomas o en otros idiomas. Dice, y que magnificaban a Dios. Esa es la característica de hablar en otros idiomas que van a glorificar a Dios. O sea, sí les entendían que estaban hablando cosas que traían gloria a Dios. O sea, no era un lenguaje desconocido en un sentido, como decir, un lenguaje angelical o un lenguaje eh, fuera del entendimiento, porque podían reconocer que había la gloria para Dios en lo que comunicaban, ¿no? Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua o el bautismo para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
sea, él está preguntando a los hermanos judíos, porque recién se está dando el crecimiento de la iglesia, ¿no? Que esto que está haciendo Dios en los que no son judíos, está fuera de serie, ¿no? Podrá ser que tenemos, ya podemos bautizarlos. Apenas están recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora hay muchos requisitos y entendible porque para los que no somos judíos, para los gentiles no hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. El judío se instruye en la palabra de Dios desde que es niño por religión, ¿no? Les enseñan los salmos, tienen que memorizarse la palabra, tienen un conocimiento de Dios, las demandas de Dios, ellos saben la palabra de Dios, entonces, pero el gentil no. Gentil tiene ideas de otros dioses, de otras ideas, ¿no? Entonces, Pedro y todos estos judíos cristianos están sorprendidos de que también Dios incluya al gentil, dice, pero hay que bautizarlos, ¿no? Hay que confirmar esa decisión, porque el bautismo eso es una, como una demostración pública de nuestra fe en Jesús, ¿no? Pero estaba en la idea de que como con el tiempo, ¿no? Ahora se dan clases para bautizarse porque el gentil no tiene un antecedente bíblico de qué es lo que eso significa. Para el judío el bautismo era una expresión de arrepentimiento, de cambio de mente, ¿no? Estoy recibiendo, entiendo que Jesús es el que cumple la ley, el que satisface las demandas. Entonces, reconocían y confesaban a Jesús a través del bautismo. Pero ahora, claro, estos lo hacían casi inmediatamente. Creían, bautizaban, porque era una confesión pública, ¿no? Ahora hay mucha gente que recibe al Señor y pasan años y no toman ese paso de fe, ¿no? De decirle al mundo, ¿no? Yo he cambiado de mente, ya no confío en mí, en mi religión, no confío en nadie más que Jesús, Él es mi único Salvador, y hacer esa demostración pública, ¿no? Pero noten que al principio de la iglesia iba conectado el bautismo con la profesión de fe, ¿no? Era como algo, se exteriorizaba lo que el Señor había hecho ya en el interior de haber recibido el Dorea, el regalo inicial de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Así que esos son dos pasajes donde se usa esa palabra don, el regalo del Espíritu Santo, el regalo inicial, Dorea. Y lo vemos conectado tanto con los judíos creyentes cuando recién empieza la iglesia, y con los judíos, con los gentiles creyentes cuando se está expandiendo la iglesia, ¿no? El don inicial es primordial para poder tener los otros regalos, cualquiera que sea que el Señor nos quiera dar. No puede alguien recibir un don del Espíritu sin haber recibido al Espíritu Santo primero. Tiene que experimentar esa nueva vida en Cristo, tener esa, ese sello, ¿no? De que el Señor está dentro de uno, ¿verdad? Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, para poder recibir otro regalo, ¿no? Es parte, por eso le llaman el regalo inicial, el don inicial, el Dorea. Así que, si el Señor permite, vamos a ver los otros dones, explicar el doma, que hay mucha controversia con esos regalos, que es el dar, Dios dio hombres dotados para poder dar su palabra y completar el canon que es la palabra de Dios, ¿no? El fundamento de los apóstoles, de los profetas, todo eso es parte del doma, que es el otro don, el otro regalo, hombres dotados para enseñarnos la palabra y los pastores, los maestros, ¿verdad? Y lo vamos a explicar con calma para entender la función de este don, ¿no? Cómo funciona ese regalo que Dios dio y que Dios da todavía, hablando de
pastores, maestros, ¿verdad? Y vamos a explicar un poquito de lo de el uso de la palabra apóstol en nuestro tiempo y el uso de la palabra profeta también. Así que por lo pronto hoy acabamos con la primera palabra que hace referencia al don, el dorea, ¿verdad? La presencia inicial del Espíritu Santo. Después vendrá el doma, los hombres dotados. Después vendrá el merismos, que es las obras milagrosas de autoridad en respaldo a la palabra de Dios. Y el carisma, ¿no? Los dones más conocidos que están dentro de esa categoría de los dones carismáticos, ¿verdad? Que mucha gente se enfoca solamente en eso y solamente en uno o dos dones de esa lista. Como les digo, si juntamos todas estas porciones que hablan de regalos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, vamos a encontrar un mínimo de 28 regalos, 28 dones. Es garantizado que cada creyente por lo menos tiene un don, ¿verdad? Y es importante que cada creyente entienda y sepa cuál regalo Dios le ha dado, porque así lo puede poner en uso, ¿verdad? Abrir el regalo y a dedicarlo para la gloria de Dios. Y esta lista que hemos titulado aquí, La naturaleza de los dones espirituales, es un cuadro de comparación, porque a veces confundimos los regalos del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver unas cuantas diferencias para poder en nuestra mente entender mejor el uso de los dones, ya que vamos a hablar a lo que vamos avanzando. Vamos, yo sé que vamos a pasito tuntún, como dice, bien despacito, pero vamos avanzando, que es lo importante, ¿no? Así que ya saben que el primer don es la presencia del Espíritu Santo y de ahí se parte, ¿no? Ahí empieza todo. Así que vamos a ver, cuando se habla del el fruto del Espíritu Santo, se usa una palabra en singular. Él es uno solo. El fruto es uno, pero se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Unos dicen es el amor y las características del amor trae gozo, trae paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, ¿no? Ese el fruto, es singular. Pero cuando vienen los regalos, ahí no tenemos el artículo, ¿verdad? Plural, ¿no? Los dones del Espíritu, ¿no? Son muchos. Y esto es importante reiterarlo porque hay iglesias que solamente se enfocan en un solo don y que todos tienen que tener ese don y no, son muchos. Hay que conocerlos todos y hay que identificarlos para ah, poder ponerlos en acción, ¿verdad? Si no lo sabemos, por ejemplo, de esa lista de 28, ¿cuántos dones sabemos que Dios da? Es importante ubicarlos, ¿no? Para uno poder ponerse en acción. Acuérdense que la premisa, la regla para los dones es la edificación del cuerpo. O sea, es para enfocarnos en otros. Y eso lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el fruto del Espíritu habla de actitudes, ¿verdad? Cómo yo respondo hacia otros en amor o en coraje, en gritos. Hay contrastes. Acuérdense que las obras de la carne pueden ser en el aspecto sexual, en el aspecto temperamental, en el aspecto de integridad, ¿verdad? Es el contraste. Las obras de la carne es eh, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, herejías, todo lo que va en contrario son actitudes, ¿verdad? Cuando hablamos de el fruto, tiene que ver con respuestas. Cuando hablamos de los dones, se habla de actividades, no es una actitud, sino es obras que hay que hacer, son trabajos. Gran diferencia. El fruto es actitudes. Los dones es actividades. ¿Okay? En el fruto, cuando se habla del fruto del espíritu, no hay carnalidad. El fruto, por ejemplo, el que tiene amor
no, no responde carnalmente. El que tiene el gozo no responde con amarguras, con resentimientos. En el fruto no hay carnalidad. La paciencia es perfecta, ¿no? Es la paciencia. Todas esas partes del fruto del espíritu no da cabida a carnalidades. Pero cuando se habla de los dones, es posible que una persona tenga un don, dos, tres, cuatro dones o más y sea una persona carnal, que es algo que a veces no podemos concebir porque tenemos el concepto de que mientras más dones o si estoy usando un don, soy una persona súper espiritual y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia en Corinto, la iglesia de los hermanos corintios, o por la carta que tenemos escrita por Pablo, las dos, de primera y segunda a los corintios, nos hablan que ellos tenían todos los dones que se podía recibir. La iglesia era eh, eh, bendecida porque Dios les había dado muchos regalos espirituales, pero era una iglesia súper carnal, de pleitos, divisiones. Unos decían yo soy de Cristo, yo otro decía yo soy de Pablo. Había pleitos de rivalidades y había envidias, había hasta pecados sexuales dentro de la iglesia. Y eso nos muestra que tener un don no necesariamente es una evidencia de una persona espiritual, puede ser una persona carnal. Entonces vemos esa diferencia entre en el fruto del espíritu no hay carnalidad. Cuando se habla de dones, puede haber una persona con dones, pero ser carnal, ¿verdad? Y cuando hablamos de carnal, perdón, aquí, puede ser diferentes categorías de desobediencia a Dios, ¿verdad? Así que no es de impresionarse, de decir, oh, yo tengo tal don y estoy a un nivel donde todos tienen que someterse a mí. No, el don es una actividad que Dios nos da, una habilidad para poder desarrollar una labor. El fruto va a impactar nuestra vida primordialmente, como aquí está el número 4. El fruto afecta a uno primordialmente, el fruto. ¿Cómo voy yo a responder a esta situación? ¿Qué actitud voy a tener ante esta circunstancia? El fruto me va a es una evidencia de la presencia del Señor en mi vida, el fruto. Pero cuando viene a los dones, el don afecta a otros primordialmente. O sea, cuando alguien tiene un don, va a edificar a otros, va a enfocarse en otros, va a servir a otros. Es la habilidad que Dios le da para ministrar. Usamos mucho esa palabra como para edificar a otros. Obviamente uno se edifica al servir. Es algo maravilloso como a veces uno piensa voy a bendecir a otros, a un enfermo, por ejemplo, voy a llevarle un caldito, servirlo, ¿no? De alguna manera, y voy a invertir, a gastar un dinerito para ayudar a este hermano que está sufriendo. Pero Dios lo edifica a uno también al escuchar al hermano bendecir a Dios. Es algo que Dios usa para la edificación del cuerpo. El don puede primordialmente bendecir a otro, pero Dios también lo bendice a uno, aunque hablando del fruto, va a impactarlo a uno solamente en el sentido espiritual. Obviamente nuestra actitud va a bendecir a Cristo cuando respondemos como Él lo haría. Unas diferencias más entre el fruto y el don o el regalo. El propósito principal del fruto, acuérdense, en el fruto siempre tiene varias características: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 cosas que están dentro de ese fruto, un solo fruto. El propósito principal del fruto es controlar la carne, ¿verdad? No responder como nosotros quisiéramos, porque la realidad es que hasta que el Señor venga y nos dé un nuevo cuerpo,
sin más relación a este pecado, siempre vamos a estar luchando contra nuestra carne. Y ya ha sido vencida en la cruz, pero depende cuánta sumisión al Señor tenemos día a día. Es algo de a diario, ¿no? Entregarse a la dirección, al control del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor nos va a controlar a través del fruto que Él nos da. Entonces, esa es la idea de el propósito principal del fruto es ayudarnos a responder espiritualmente, no carnalmente, ¿no? Es un control. Por eso la templanza que habla del control de nuestras emociones, el control de nuestras decisiones, el control de nuestra manera de ser, es el fruto. Habla de ponernos bajo la dirección de Dios. Cuando hablamos de los dones, el propósito principal es edificar a los demás. El enfoque es el otro, no yo. El fruto me va a controlar a mí, el don me va a usar a mí para bendecir a otros, ¿no? El número 6, hablando del fruto del Espíritu, es que todos los creyentes pueden poseer todo el fruto del Espíritu. Sí podemos. Esas 9 características las tenemos y podemos tenerlas en un día más que otro, pero sí podemos tener las 9, hablando del fruto. Hay hermanos que dicen, no, yo batallo mucho con la paciencia o yo batallo mucho con la templanza, pero bíblicamente podemos tener todo el fruto del Espíritu. Ahora, cuando vienen los dones, no se pueden tener todos los dones. El Espíritu Santo va a repartir como Él quiere y nos va a ubicar en el cuerpo como Él quiere, ¿verdad? Ni todos tenemos el mismo don. Es la diferencia entre el fruto y el regalo, el don. El fruto, el creyente puede tener todos los frutos y el don, el creyente va a recibir el regalo que Dios quiera darle. No, no todos vamos a tener el mismo fruto, ni todos los dones, ¿verdad? Es algo eh, 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 como es la prerrogativa, esa es la palabra que estaba buscando. Es algo que Dios decide y Él reparte como Él quiere. Y por último, hablando de un contraste entre el fruto y el espíritu y el don o los dones, uno es singular, el fruto, y el otro es los regalos. El fruto es el resultado de ser controlado por el Espíritu Santo. Mientras más nos sometemos a la voluntad de Dios, a su palabra, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Dios dice, esto quiero, si me someto, me dejo controlar por el Espíritu Santo. Si Dios dice, yo, este es el camino que quiero y uno dice, no, yo quiero hacer como yo quiero, entonces no estamos evidenciando el fruto porque no hay un control, ¿verdad? De parte de Dios en nuestra vida. Ah, en cambio, los dones, eh, primero es el resultado de la salvación, el don inicial, y la soberana distribución dada por el Espíritu de Dios. O sea, el fruto viene como resultado de la sumisión al Espíritu Santo. En cambio, el don viene como resultado de la salvación. Tenemos regalos de parte de Dios porque somos salvos en Cristo y el Señor distribuye el regalo como Él quiere. Entonces, sí vemos un contraste, ¿verdad? No podemos aplicar lo que se ha asignado como el fruto a lo que es un don. El don es completamente diferente el enfoque, no tiene que ver con actitud ni individualismo. El fruto sí se va a enfocar en un cambio interno para poder ser reflejado a otros. En cambio, los dones hablan de actividades, habilidades que Dios, sobrenaturales, que Dios va a dar para poder edificar al cuerpo, ¿no? Así que ahí lo vamos a dejar. Tenemos ya la primera palabra, Dorea. Si el Señor permite, ahora sí, vamos a entrar. Este es el primer don,
el don inicial, pero si el Señor permite, y aunque la próxima semana hay día festivo y a lo mejor vamos a saltarnos una semana, pero ya entramos de lleno a los otros dones que empiezan con eh, la distribución de hombres dados por Dios para enseñarnos la palabra, ¿no? Hombres dotados, apóstoles, profetas, pastores y maestros, eh, como regalo, como un don, como una habilidad de entender la palabra, interpretar la palabra, dar el fundamento para edificar a la iglesia de Cristo, ¿no? Así que vamos avanzando, como digo, son varios dones que tenemos que estudiar, repasar o aprender, mínimo 28, pueden que sea 30, pero muy importante para poder aplicarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra y por su generosa actitud hacia nosotros. Démosle gracias al Señor. Amado Padre, bendito sea, Señor, gracias por Jesús. Primero empezamos por el regalo más hermoso. Tú nos diste a tu único Hijo para que cada cual que crea en Él, que se entregue a Él, que lo reciba, no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por el regalo de la salvación que incluye tu presencia en nuestra vida, Señor. Hemos sido trasladados a tu reino, hemos sido sellados con tu presencia para ese día precioso cuando tú vengas, Señor. Busques a tu novia, las arras de la salvación, de la redención, es tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo. Gracias por ese don, ese regalo maravilloso que nos hace nuevos, que nos limpia, que nos perdona, que cambia nuestra mente, que nos guía, que nos controla. Señor, gracias por tu presencia, tu abrazo de consuelo, de aceptación, Señor. Gracias por darnos tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias porque ahí no queda tu generosidad, sino que nos llenas de muchos regalos para bendecirte, para alabarte, para servirte, para glorificar tu nombre a través de servir a otros, a través de bendecir a otros y enfocarnos en otros, Señor. Señor, ayúdanos a humildemente, Señor, seguirte, caminar a tu lado, Señor, servirte para tu gloria, Señor. Perdona cada una de las actitudes eh, de orgullo, de vanidad, de soberbia, Señor, que haya habido en nuestro corazón. Señor, que tu presencia, Señor, nos llene para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran paciencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos la gloria por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de aprender de ti, Señor, y de poner nuestra mirada, nuestros ojos en ti, Señor. Te esperamos, Señor Jesús, ven pronto. Ayúdanos a anunciar tu misericordia a otros también, Señor. Úsanos para tu gloria, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Saludos allá a mi hermana Gloria de Cabo. Adelante con Cristo. Adelante a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias. Déjenme cerrar aquí también. Gracias, hermano.